Bueno, como dice en el título del video, soy un estudiante de ingeniería y estoy haciendo este video para ayudar a gente que esté viendo si entrar o no y que sepa más o menos cómo es la experiencia, por lo menos del curso de ingreso de la UTN y cómo es todo el primer año más o menos y qué se pueden llegar a encontrar. Primero les voy a contar cómo entré, cómo es el proceso de entrar a la UTN. Y nada, yo entré en el 2018, tenías un curso de ingreso que duraba 2 meses, tenías que ir creo que todos los días o 3 veces por semana, no sé bien porque yo no pude anotarme, pero bueno. Tenías que ir esa cantidad de días, 6 horas cada día. Y después te tomaban 2 parciales con 2 recuperatorios cada uno. Y si los dabas bien, nada, ese era el módulo B y después dabas el módulo A. Que el módulo A te cuentan más o menos cómo es toda la facultad, qué sé yo, y ahí ya estarías adentro. Si lo das mal, tenés la opción que hice yo, que también la tenés aunque no hayas hecho el curso, que es ir directamente a un final en diciembre, y ahí das los temas de los 2 parciales en un solo parcial, y si te va bien después haces el módulo A y ya está. Entonces nada, yo hice eso, fui al final ese, me fue bien. Después fui al módulo A, el módulo A es fácil, nada más te cuentan cosas de la facultad. Te toman igual un parcial sobre lo que te explicaron en el módulo, pero es una pavada. Si querés puedes leerlo el día anterior, ya lo vas a tener, si no lo lees igual te va a ir bien. Pero nada, es bueno que sepan un poco más o menos qué cosas hay dentro de la facultad, te cuentan elecciones que se hacen del centro de estudiantes, cosas así. Que la verdad ya ni me acuerdo, así que no importa. Es más, yo en ese módulo había entendido como que cada parcial en el año tenías como 4 recuperatorios y al final no era así. No sé por qué entendía así, pero nada, eran 2 recuperatorios por parcial, pero bueno, eso más adelante. Bueno, y así entré yo. Y después tenés, si te va mal en esas 2 opciones, tenés la opción 3, que es ir al curso de verano, que es todo febrero, te toman también como si hubiese sido el curso anterior, 2 parciales, 2 recuperatorios, y nada, esa es la otra opción. Y no sé si hay un final también en marzo, pero bueno, desconozco. Al ser el primer año, en la UTN te anotan ellos a las materias. Vos decís los turnos que te gustaría ir, o sea, pones de preferencia un turno y el siguiente turno por si no hay vacante para el turno que querías. Y bueno, te anotarían al segundo turno que pusiste de preferencia. Bueno, entonces nada, así es como se ingresa a la UTN. En estos cursos se ve un libro, en el módulo A, se ve un libro tiene física, geometría y matemática más que nada. Y nada, no se asusten, o sea, hay mucha gente que entra habiendo estudiado poco y nada, hay mucha gente que tiene que recursarlo, pero nada, si ustedes se organizan no es un curso como para que se queden afuera, es para nivelar un poco y que ya puedan entrar y empezar el primer año. También muy importante que entiendan que los anotan a las materias las personas del módulo A, si son de la UTN por lo menos, y no van a tener que ir a anotarse ustedes mismos. Yo se lo digo porque yo entré en febrero a la página de la UTN para ver si estaban anotadas las materias, me aparecía como que no. Entonces, nada, fui para intentar anotarme presencialmente y hice como 2 horas de fila y al final sí estaban anotadas las materias, así que nada, para que sepan. Si haciendo el módulo A no les dicen que los van a anotar, pregunten bien a las personas del módulo A y nada, seguramente lo siguen anotando, menos que eso haya cambiado, pero no creo. Bueno, entonces una vez dentro, en Ingeniería en Sistemas, por lo menos en la UTN, tienen 8 materias, de las cuales son 6 anuales, no se ve en mi otra mano, 6 anuales y 2 cuatrimestrales.
Bueno, y nada, tienen materias, seguramente los van a anotar a materias de lunes a sábado para rendir esas 8. Si quieren pueden dejar algunas sin dar, si no quieren van a todas. Y nada, yo lo que hacía era iba a la materia del día. Son pocas horas que tienen que estar en la facultad. Había los días que más iba yo, eran los martes en el primer cuatrimestre porque tenía química y era de 7:40 a 12:30 y ya está. Pero eso era nada más en el primer cuatrimestre porque era química cuatrimestral y nada de eso. Lo que hacía yo era ir a la materia, escuchar, prestar atención en clase, copiar todas las boludeces y después cuando volví a casa, creo que las primeras semanas nada, hacía ejercicios y después boludeaba, jugaba a la play y todo normal. Entonces nada, si van siguiendo la materia día a día, van haciendo los ejercicios más o menos. Lo importante es que hagan los ejercicios que ven que son importantes y difíciles. Porque yo al principio veía el libro y dije, bueno, quiero completar todos los ejercicios. O sea, estaba re loco, o sea, no quería ver un ejercicio que no esté hecho. Y hice varios ejercicios que no sirven para nada. O sea, te pueden servir como para introducirte al tema, pero mejor que te introduzcas al tema con un ejercicio que vale la pena y no con uno que te está haciendo perder el tiempo. Entonces, bueno, eso. Sigan las materias al día, hagan los ejercicios que ven que son útiles y cuando lleguen la fecha de los parciales no deberían tener tantos problemas si es que pudieron hacer todos los ejercicios de las guías o los ejercicios importantes de las guías. En el primer cuatrimestre, cuando vinieron los parciales, nada, el primer parcial fue el de química, que química creo que es la materia más fácil, sinceramente. Esa no tuve mucho problema y para el resto ya sí está bueno que si encuentran parciales de años anteriores los hagan, que si ven que los hacen bien, lo más probable es que el parcial que les toque a ustedes lo vayan a hacer bien, vayan a poder aprobarlo. Y nada, que practiquen de los parciales de años anteriores y de los ejercicios que no hayan hecho. Si es teoría, bueno, estudien, como sepan estudiar. Nada. Bueno, si es teoría, está bueno que no sé si que se hagan un resumen ustedes. No, yo la verdad no sé en qué momento habría encontrado tiempo para hacerme un resumen de la teoría. Pero si encuentran a alguien que ya tenga un resumen hecho de la materia teórica y se los puede pasar, es excelente. A mí me pasaron de las, no sé, de los 3 parciales teóricos que tuve, me pasaron resumen y así se hace mucho más fácil porque no estudias cosas de menos ni de más y ya tenés todo ahí. Bueno, otra cosa importante de, por lo menos mi experiencia en el primer cuatrimestre, fue, bueno, apenas empecé con todas las materias más o menos iba bien, no parecía tan imposible en la mayoría. Tuve problemas más que nada en 3 al principio, en matemática discreta, que nada, no me salían bien los ejercicios. En algoritmos, que nada, no entendí muy bien las primeras clases y álgebra. Bueno, como matemática discreta, nada, estuve como estancado en unos ejercicios durante unas semanas, pero como que todos los días intentaba hacerlo porque el tema lo entendía, pero no me salían esos ejercicios. Y bueno, al final, después de tanto intentar, me terminó saliendo. Después con algoritmos, por suerte, una compañera me explicó lo de las primeras clases y después ya el resto de las clases ya era más fácil entender y seguir todo. Y con álgebra tuve la suerte de que tenía un compañero que ya había cursado de otro país y ya había cursado las materias, entonces álgebra lo sabía y nada, si no me salía algún ejercicio le pedía a él, me lo pasaba resuelto, entonces veía cómo lo resolvió y terminaba entendiendo yo. Hay profesores que no recomiendan que vos veas el ejercicio resuelto, pero para mí, si vos ves el ejercicio resuelto y lo entendés,
qué sé yo, estás como ahorrándote tiempo, porque si no sabes hacer el ejercicio, es medio difícil. O sea, la cosa es que razones, cuando lo ves hecho, por qué se hace así y entiendas por qué se hace así, y después un ejercicio de más adelante puedas hacerlo vos o necesites nada más una mínima ayuda para hacerlo. Entonces nada, eso me ayudó con álgebra y pude terminar de entender los primeros temas que no sé si no terminaba de entenderlos, pero no me salía ningún ejercicio. Bueno, otra cosa que me gustaría agregar del primer cuatrimestre fue, bueno, nada, tuve el parcial de química ese, después una semana después tuve otro parcial que no me acuerdo cuál era, y así, estaban más o menos bien separados los parciales entre sí, así que había tiempo para estudiar después de tener uno, estudiar al siguiente. Y lo que me ayudó bastante fue que el parcial de análisis y álgebra estaba después de las vacaciones, entonces era más fácil estudiar para todos los parciales que tenías antes de las vacaciones, y análisis y álgebra estudiabas un poco en las vacaciones, un poco cuando volvías, y era como todo más sencillo porque estaba bien distribuido. Tengo conocidos que estaban en otros cursos que no les pasó esto, y la verdad sonaba medio imposible poder rendir análisis y álgebra junto con todas las demás materias en 2 o 3 semanas que tenías todos los parciales. Entonces eso ayudó bastante a poder dar todas las materias bien. Bueno, después llegó el segundo cuatrimestre. Yo ya estaba bastante más cansado que en el primer cuatrimestre, o sea, en el primer cuatrimestre yo venía de las vacaciones de verano, obviamente, y por lo menos el primer mes fue como mucho más fácil despertarme a la mañana que en el resto del año, ponele, y ya en el segundo cuatrimestre notaba que estaba bastante más cansado. Pues a la noche, cuando hacía ejercicios, me daba bastante más fiaca hacerlos. Pero nada, tipo, empecé a seleccionar los ejercicios. Bueno, en el primer cuatrimestre quería hacerlos todos, y en el segundo cuatrimestre nada, empecé a seleccionar los que eran como más difíciles o más necesarios hacerlos, y me enfocaba nada más que en esos. Y así más o menos llegué con el tiempo. Igual sentía que debería haber hecho más ejercicios, pero nada, más o menos llegué bien. Y cuando llegaron los parciales, tuve 6 o 5 parciales en una semana, que fue como la primera oleada, y aprobé todos menos uno, que es una materia que a vos, ponele, te toman 5 ejercicios y tenés que aprobar cada ejercicio por separado del parcial. O sea, tenés que hacer este ejercicio para 6, este ejercicio para 6, este para 6, todos para 6, para que esté aprobado el parcial. Si haces un ejercicio, o ponele, un ejercicio lo dejas en blanco y todos los demás los tenés como para 10, ese ejercicio que dejaste en blanco lo tenés que recuperar. Entonces nada, ese parcial tuve que recuperar un ejercicio, eran 3 me parece, tuve que recuperar el último. 3 o 4, bueno, no sé. Tuve que recuperar el último ejercicio y nada, fue como a las 2 semanas el recuperatorio de eso. Después de esos 5 o 6 parciales vino otro que estaba como alejado, una semana a distancia de esa primera oleada. Creo que otro más después, una semana más alejado. Y después a la siguiente semana tenía el recuperatorio de este ejercicio y tenía recuperatorios de los parciales que tuve. O sea, esos 5 o 6 parciales más los 2 que estuvieron separados por una semana, tenía recuperatorio por si quería promocionar. O sea, vos para promocionar en la UTN tenés que tener 8 o más en los 2 parciales que te toman en el año. Yo en los parciales del primer cuatrimestre había promocionado, o sea, tenía para promocionar todas, menos la que en el segundo cuatrimestre recuperé, así que no pasa nada. Y en el segundo cuatrimestre, como vinieron 5 o 6 parciales juntos, no llegué a sacarme 8 en casi ninguno y tuve que recuperarlos todos para ver si podía promocionar. Entonces nada, se juntaron los recuperatorios todos juntos otra vez, pero bueno, como ya había estudiado antes, encima creo que como que vas aprendiendo a estudiar y a manejar mejor el tiempo.
O sea, en el primer cuatrimestre me hubiese ido como los jetes si me hubiesen puesto todos los parciales igual de distribuidos que como me los pusieron en el segundo. Y nada, bueno, después cuando vinieron esos recuperatorios ya tenía bastante más experiencia, entonces como que me alcanzó el tiempo de pedo, pero me alcanzó, me fue bien en todos creo, y pude promocionar todas, menos esa que tenía que recuperar que iba a final, y matemática discreta, que si promocionabas, nos avisaron tarde a nosotros, tenías un corolario, creo que se llama, que nos dijeron que era oral, que nos iban a preguntar las cosas que nos equivocamos en los parciales y en los TP, y no fue así. Nos tomaron un parcial escrito de teoría, que no vimos teoría en todo el año porque era más que nada práctica. Nos rompieron el orto. No, por lo menos a mi curso lo hicieron mierda porque no sabía nada de lo que iban a tomar. De otros cursos vi que aprobaban bastantes, pero bueno, mi curso lo fulminaron y tuve que ir a final también de matemática discreta, y al final de la otra materia que ya dije. ¿Qué pasa? Me quedaba la última fecha para los dos finales. Bueno, la otra materia era bastante fácil porque era teoría, pero muy sencillo. ¿Cómo se llama la materia? Bueno, es sistemas y organización en la materia. Y nada, el final es bastante sencillo por suerte. Y lo tenía él anotado en un martes. Y el miércoles era la última fecha para dar discreta. Entonces me quedaba dar discreta el miércoles o darla ahora después de las vacaciones. Y nada, estaba la verdad bastante enojado por lo del corolario y como que quería sacármela encima sí o sí. Entonces dije, bueno, me anoto el miércoles, de alguna forma me va a tener que ir bien. Y nada, estudié durante la semana que empezó el jueves, porque el miércoles tuve esto del corolario, toda la cosa esta. Entonces el jueves empecé a estudiar para los dos finales. El final del martes me fue bien, fue sencillo, por suerte. Y el final del miércoles también me fue bien, así que nada, ahí terminé de aprobar las 8 materias del primer año y ya estaría teniendo que anotarme a las 8 materias que siguen de segundo año. Bueno, entonces algunos consejos que daría para que les vaya lo mejor posible es, primero, que si pueden hacerse un tiempo todos los días para hacer ejercicios, aunque sean 2 horas, sería genial porque pueden terminar de entender lo que vieron el mismo día en clase, tener alguna pregunta para el profe la siguiente y estar más preparados para cuando llegue el parcial y que no les agarre de golpe, porque es muy difícil entender todo el cuatrimestre en 1 o 2 semanas. Entonces si lo llevan al día y van entendiendo tema a tema, es más fácil que estudien todo cuando se acerque el parcial. Después otro consejo sería, yo diría que sean positivos, sean optimistas. O sea, en serio, si tienen miedo de algún parcial, si creen que les va a ir mal, es mucho más probable que les vaya mal, que les cueste estudiar, que nada, vayan temblando al parcial o qué sé yo, que si piensan que tienen alguna chance de que les vaya bien, que si son optimistas piensan que bueno, después si me va mal tengo dos recuperatorios más, o si piensan que antes de ustedes hubo gente que ya se recibió, ya pasó por primer año, capaz incluso había estudiado menos que ustedes o sabía menos, y esa gente al final se pudo recibir. Entonces nada, si piensan en eso y son optimistas con ese pensamiento, yo creo que es mucho más probable que les vaya bien que si nada, van con miedo y son pesimistas básicamente. Bueno, después otro consejo para los parciales es que se busquen todos los parciales que puedan de años anteriores y los hagan todos. Si pueden hacerlos todos y en todos les va bien,
les tiene que ir bien en el parcial que les tienen que tomar sí o sí. Y nada, eso. Que practiquen de parciales de años anteriores y háganlos todos los que puedan. Diría que es hasta más importante que hagan ejercicio de la guía. Pueden hacer un par de ejercicios en la guía para tener todos los contenidos sabidos y después enfóquense a full en los parciales de años anteriores que les va a reservir. Bueno, nada, eso es como fue mi primer año y consejos que daría yo. Y nada, ahora les voy a contar un poco de qué materias tuve y más o menos como cuál fue la experiencia con cada una. Como ya dije, tuve 8, análisis matemático, álgebra discreta, matemática discreta, arquitectura de computadores, química que es cuatrimestral, ingeniería y sociedad que también es cuatrimestral, algoritmos y sistemas y organizaciones. Bueno, matemática discreta es como pensamiento más lógico. Al principio se hace bastante abstracta y es como difícil de seguir al principio porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de contenidos. Pero yo diría que intenten entender y hacer los primeros ejercicios de cada tema. Intenten entender cómo empieza el tema bien y después es más fácil seguir toda la unidad que si no la agarraste desde el principio. O sea, eso deberían hacerlo con todas las materias obviamente, pero creo que con discreta es como más puntual porque es un tipo de pensamiento que nunca viste y si querés agarrarlo a la mitad es muy difícil que entiendas cómo se está pensando si no entendiste lo del principio. Entonces nada, síganla desde el principio, denle mucha bola, estén seguros que entienden lo del principio y después diría que lo que le sigue a la introducción del tema es bastante más sencillo y además llevadero porque se hacen entretenidos, por lo menos para mí los ejercicios de discreta se hacían bastante entretenidos. Sobre todo una vez que ya los entendías, obviamente. Bueno, después tuvimos algoritmos, que es programación en C++. Y nada, es una materia que se entiende mucho más en casa, o hay que darle mucha más bola en casa que en clase. Siento que van a pensar que digo esto para todas las materias, pero si vos entendés, por ejemplo, análisis, lo entendiste en clase, después, bueno, en casa vas a poder hacer los ejercicios. Acá puede ser que hayas entendido en clase, en algoritmos, para qué funciona, qué sé yo, el if. Y después, si no haces los ejercicios en tu casa, nada, se te va a olvidar porque es como aprender un idioma. Entonces, nada, no solo se te va a olvidar, sino que no vas a terminar de entenderlo, porque esto lo entendés con la práctica. Entonces, cuando lo practiques y hagas los ejercicios vas a terminar de entender bien el tema y poder aplicar todo como se debe. Bueno, además si estás haciendo ingeniería en sistemas, supongo que te va a parecer más entretenida que otras materias, así que hacer los ejercicios se hace bastante llevadero. Bueno, después química era la cuatrimestral, no tengo mucho que decir. Me pareció bastante fácil, por lo menos para mí. Vi las mismas cosas que había visto en el cole, un par más capaz, pero nada. Qué sé yo, si entienden en clase, no sé, o sea, yo qué sé, yo le diría a mi yo del pasado que ni haga los ejercicios, pero bueno, ni idea, cada uno sabe. Haciendo 2-3 parciales antes del parcial, si les salieron bien, les tiene que ir bien en el parcial, no tiene mucha magia, se ve todos los años lo mismo, así que los parciales tienen más o menos las mismas cosas y no son tantos temas, así que nada, eso. Bueno, después tuvimos ingeniería y sociedad, que te enseñaban qué es la ciencia, te enseñaban historia de la economía argentina, que estaba bastante politizado, así que
Era como para manipularte un poco esa sección. Pero bueno. Los parciales también son fáciles porque es nada más teoría, la materia es cuatrimestral. Entonces no se ve demasiado. Si promocionabas la materia, tenías la suerte de no tener que ir al final, obviamente, pero no te tomaban algunos temas que sí toman en el final, por lo menos en mi curso, no sé en otros, pero bueno. Así que nada, estaba bastante bueno eso, porque los parciales se hacían mucho más fáciles así. Y nada. Bueno, nada, la primera parte de la materia, que es la ciencia y eso, son definiciones, no sé si... A mí no me interesa, pero bueno, capaz a alguien le importa. Y después la segunda parte, si te interesa todo lo que es la economía y la historia de la Argentina, y venís con una idea de atrás, de cómo realmente fue, te va a interesar escuchar qué es lo que dicen otras opiniones. Pero nada, eso. Bueno, después tenés análisis matemático, que creo que es la materia con la que más está asustada la gente en primer año. Nada, nosotros llegamos la primera clase y la profe nos dijo que teníamos que estudiar 8 horas diarias para aprobar la materia, así que imagínense, pero nada, qué sé yo, la profe estaba exagerando la verdad un montón, porque no te alcanzan las horas de tiempo de la vida para hacer eso. Así que, nada, no es imposible, pero necesita bastante práctica. Diría que más práctica que la mayoría de las materias, porque capaz te sale un ejercicio, pero después otro te cambia una cosa y ya no te sale. Entonces nada, tenés que aprender a pensar y poder hacer todos los ejercicios básicamente, porque no sabes qué te puede tocar en el parcial. Nada, por suerte yo tuve una profe bastante buena explicando, o por lo menos yo la entendía bastante bien. Y nada, también como todas las materias, busquen parciales de años anteriores, que por lo menos en la UTN hay un montón de análisis. Entonces, nada, háganlos todos, absolutamente todos, porque capaz hay 3 que pueden hacer bien, pero todo el resto no, y después es como más aleatorio cómo te va a ir en el parcial, pues no sabes qué te puede tocar. Y nada, eso. Bueno, después tuve álgebra. Álgebra al principio no entendía nada, o sea, el primer cuatrimestre no entendí nada. Seguía las clases, pero no llegaba a entender bien todo. Vimos bastante de geometría en el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre vimos planos, rectas y no sé qué más. Pero nada, no entendí un solete. Entonces, por suerte, tuve un compañero que como ya dije, había hecho las materias y si algún ejercicio no me salía, me lo pasaba resuelto y ahí era como más fácil ver todo lo que había hecho y terminar de entenderlo. Entonces así pude más o menos ir entendiendo los temas y también tuve la suerte de que el parcial fue después de las vacaciones. Entonces tuve todas las vacaciones para terminar de entenderlo bien y llegar al parcial perfecto. Entonces, como llegué al parcial ese muy bien, después para el segundo parcial fue más fácil empezar a entender todo, porque ya tenía las bases bien de todos los temas anteriores y nada, el segundo parcial, los primeros temas continúa de lo que ya habías visto del primero. Entonces nada, esa fue mi experiencia con esta materia. Bueno, después tuve sistemas y organizaciones, que supuestamente es la materia integradora de este año, pero no sé. Es la materia esta que tienen que aprobar sí o sí cada punto del parcial por separado para poder aprobar el parcial, y si quieren promocionar la materia tiene que estar cada punto del parcial por separado con un 8 más. O sea, si tienen 3 puntos del parcial, este tiene que ser para un 8, este para un 8 y este para un 8. Así que
por lo menos para mí, promocionarla era imposible, porque encima era teórica, y la teoría, nada fiaca estudiarla, no me la acuerdo, me cuesta un montón, entonces nada, fui a final, alegre, feliz, el final por suerte fácil. Hubo gente que la promocionó en mi curso y yo no estaba entendiendo nada. O sea, no me entraba en la cabeza que haya gente que hiciese cada punto por separado de una materia teórica con más de 8, pero bueno, no es imposible promocionarla. Suena que es la que más me costó, pero no, nada más. Me parece muy difícil promocionar. Otra cosa, no se frustren si no promocionan las materias, porque lo importante es aprobarlas y poder llegar al final, aunque sea, y ya en el final tienen creo que 4 intentos y nada, en 4 intentos en alguno les tiene que ir bien, estudien, les va a ir bien, van a poder terminar de dar la materia y listo. Bueno, nada, volviendo a sistemas y organizaciones, materia teórica, no le veo todavía ninguna aplicación a las cosas que vi, pero bueno, supongo que en algún momento empezaré a entender qué está pasando y nada, eso. Bueno, después tuve arquitectura de computadores, que no sé qué decir sinceramente. El primer cuatrimestre fue sencillo, creo, vimos números binarios, nada muy difícil. El segundo cuatrimestre fue más teórico, así que me costó más también. Pero nada, no veo tampoco ninguna aplicación a lo que vimos. Supongo que más adelante sabré, pero no, ni idea. O sea, la materia que para mí fue más útil este año, yo diría que es algoritmos, y capaz después de esa discreta. Pero nada, a estas últimas 2 materias, ¿sistemas qué? Sistemas y organizaciones y arquitectura de computadores, todavía no termino de encontrar sentido. Pero bueno, más adelante capaz sí. Y nada, el segundo cuatrimestre diría que es bastante más difícil que el primero y bastante más difícil que otras materias también. Así que tengan cuidado el segundo cuatrimestre, llévenlo, entiendan porque es teoría, pero además con un poco de práctica. Y nada, no sé si es más lío entender eso o si fui yo que nada, la dejé de lado, dije bueno, lo voy a entender para el parcial, y lo entendí, pero de pedo. O sea, en las clases no estaba entendiendo nada, porque dejé medio de lado la materia. Así que bueno, eso. En el segundo cuatrimestre tengan cuidado, porque si dejan la materia van a capaz darse cuenta que no están entendiendo nada de lo que se está viendo, que fue lo que me pasó a mí, la dejé medio de lado y no estaba entendiendo nada en un momento. Así que eso. Bueno, nada, hasta acá todo lo que tenía para decir. Esa fue mi experiencia. No se asusten, que lleven las materias al día, busquen ayuda si la necesitan. El centro de estudiantes les da clases particulares, clases de apoyo ciertos días. Avisan por Instagram y no sé por dónde más, así que si necesitan ayuda ellos también están. Y nada, disfruten de estar ahí y no se preocupen que al final les van a terminar dando bien las materias y van a poder llegar al objetivo. Y nada, hasta acá llega. Adiós.